Hola, hola, soy Jordi Duque, soy un ser humano que está disfrutando la vida de una manera natural y la medida de lo posible sin esfuerzo. Y desde hoy quiero conectarme contigo a través de estos podcasts para que nos pasen cosas extraordinarias. He estado acompañando a cientos de personas a que les pasen cosas maravillosas en su vida, en diferentes países, en diferentes continentes. Y parte de lo que quería era poder compartir y de alguna manera poder dejar como una especie de legado de aquello que me ha estado sucediendo y que a los seres humanos nos ocurren cosas extraordinarias en los procesos en los que acompaño a más de cientos y cientos de personas con más de 10.000 horas en procesos personalizados y más de unas 10 o 12.000 horas en auditorios en frente de miles de personas. Quiero contarte en estos podcasts acerca como de algunos secretos, algunas acciones que han sido poderosas para acompañar a pasar al siguiente nivel en la vida a personas normales como tú o como yo, empresarios, deportistas, niños, adultos mayores, gente y personas que han decidido hacer un cambio poderoso en su vida. Espero que entiendas que si en algún momento de la vida estás escuchando quiero que entiendas que era el momento, no antes ni después, para que la vida te entregara algunas herramientas que podrían acompañarte a pasar a tu siguiente nivel. En la salud, en las finanzas, en el deporte, en tu cuerpo, en tu mente, en tu salud física, mental, corporal. En cualquiera de estos aspectos, espiritual, social, entonces quisiera que te dispusieras a recibir esta conexión para que te pasen cosas extraordinarias. Uno de los temas que más me apasiona se llama crear realidad con poder. He tenido la posibilidad de estar en 4 continentes haciendo experiencias delante de más de 700.000 personas con esta experiencia. Y hoy quiero contarte que crear realidad con poder es tener la capacidad de poder indagarnos y pensar cómo nos gustaría vivir en nuestra vida. Y yo tengo una pregunta inicial que me gustaría compartir contigo. ¿Tú quién quieres ser? ¿Estás siendo lo que quieres ser en tu vida? ¿Estás haciendo lo que quieres hacer en tu vida? ¿Tu sensación física de manera cotidiana te gusta? ¿Es confortable? Y si no estás haciendo lo que deberías hacer en tu vida y tu sensación no es aquella que quisieras experimentar, ¿no te parece que es el momento de hacer un cambio? Hacer una pequeña evaluación, una pequeña introspección para vivir como realmente quieres. Te quiero contar un poco acerca de mí. Soy un ser humano común y corriente, como tú, como cualquier otro ser humano, con necesidades, con emociones, que he sentido alegría, que he sentido llanto, que he sentido tristeza, melancolía, ganas de crecer, tantas cosas. Como seres humanos, danzamos entre las emociones. Y en mi historia personal he sufrido, he hecho sufrir a otras personas, quizá he molestado, he aporreado a otras personas en el camino, pero todo eso ha hecho parte del proceso del aprendizaje. Soy empresario también y desde esta perspectiva pues he tenido varios momentos, unos muy exitosos, otros no tan exitosos, pero un día no estaba confortable hace unos 8 o 10 años y decidí tomar decisiones. Quiero ser coherente, quiero vivir como realmente quiero. Y no lo estaba haciendo, estaba centrando mi vida en el afuera, en los cargos, en las posiciones, en hacer cosas, miles de cosas, y me estaba olvidando de esa sensación interna. Te quiero preguntar, ¿cómo es tu sensación interna al vivir como estás viviendo? ¿Te gusta, no te gusta?
¿Estás sintiendo estrés, angustia? ¿Cómo está tu sueño? Esos son indicadores. ¿Cómo está tu alimentación? Son indicadores de cómo estamos creando nuestra propia realidad. Y hay una pregunta de poder. ¿Estás conectado con eso que realmente te apasiona, te gusta, con lo que quisieras vibrar? Crear tu empresa, viajar, tener comodidad financiera. ¿Y si no? ¿No crees que es el momento entonces de parar? La vida continúa permanentemente. Requiero que entiendas que hoy es un día menos de vida. Hoy es un día más cerca de la muerte para ti, para mí y para todo lo que vemos alrededor. Y un acto de responsabilidad es hacernos cargo de lo que nos queda del tiempo de vida, desde hoy hasta el momento final, que puede ser mañana, en una semana, en un mes, en 2 años, 20, no sabemos cuándo. Nuestro acto de responsabilidad sí es pensar qué nos gustaría que nos sucediera de aquí hasta el momento final. En esta historia, toqué puertas y me cerraron muchas puertas. Tuve frustración. Intenté caminos diferentes. Pero sabía que algo había en mi corazón que me haría muy feliz. Y decidí escuchar esa voz, esa percepción, esa intención que la había puesto en mí. Fui y busqué a Dios. Tuve momentos de silencio, de reflexión poderosos. Y decidí escucharme. E inserté en mi vida una palabra muy poderosa que se llama coherencia. Y cuando entendí lo que significa la palabra coherencia, le di sentido a mi vida. Y coherencia te lo quiero explicar desde la perspectiva en la que lo aprendí. Coherencia significa que mi cuerpo físico haga lo que mi ser interior quiere. Cuando logro alinear a mi cuerpo físico lo que hago, lo que digo, lo que pienso en mi caminar cada día, con lo que realmente quiero, aparece la coherencia. Pero en mis procesos personales y en los acompañamientos que hago con cientos de personas en diferentes lugares del mundo permanentemente, lo que encuentro básicamente es que no estamos siendo coherentes. Que nuestro cuerpo físico está haciendo algo que no nos gusta. O que la sensación que estamos experimentando no nos gusta. Opresión en el pecho, dolores, enfermedad, falta de sueño, otra cantidad de cosas. Pero cuando nos alineamos para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, con los talentos que nos fueron dados, la vida fluye naturalmente. Y eso es crear realidad con poder. ¿Cómo estás creando tu realidad con poder? Hay un concepto que quisiera compartirte que me ha servido mucho. Estaba en París en el año 97 haciendo unos cursos y estudiando un poquito de filosofía contemporánea en algunas universidades en Europa. Y me encontré una frase que me conmovió y me cambió el mundo. Esa frase decía en un libro de Edgar Morin, decía, el hombre es el límite del hombre. Quiero contarles íntimamente que cuando escuché esa frase, entré en un llanto profundo. Se me desmoronaron una cantidad de creencias, paradigmas, estructuras que había pensado que era la vida. Porque cuando encontré esta frase, el hombre es el límite del hombre, es como si se hubiera abierto una puerta de poder. Entendí que todo lo que piensa el hombre es la versión humana de las cosas. No es la verdad. Es solo nuestra versión humana de las cosas. ¿Qué significa esto? Cuando tú ves una hoja de un árbol, tú dices, esa hoja del árbol es verde. Pero, ¿quién dijo que realmente era verde? Los seres humanos hemos creado códigos para cada una de las cosas. Entonces decimos que esa hoja es de un árbol y que el color que le queremos poner es verde. Pero esa no es la verdad. Es simplemente la verdad que los seres humanos hemos creado de la vida.
Por tanto, si yo le preguntara a un animal o a otro ser qué color es esa hoja, me contarían su versión de la vida. Con esto te quiero decir lo siguiente: los seres humanos nos hemos hecho cargo de crear códigos permanentemente que no son la verdad. La vida que entendemos la estamos viendo desde la óptica, desde la versión humana, pero no es la verdad. Y tu versión de la vida es tu versión de la vida, no la mía. Pero los seres humanos, en nuestro egoísmo, queremos que los demás vean el mundo como nosotros lo vemos. Para poder crear realidad con poder, es importante entender entonces que la realidad que nos estamos creando es nuestra versión de la vida. Pregunta: ¿hasta dónde quieres llegar con tu versión de la vida? ¿Para qué crees que eres bueno? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Hasta la próxima esquina de tu barrio? ¿Hasta una ciudad de tu país? ¿O hasta el otro lado del mundo? Siempre será posible, lo hemos visto: cantantes, escritores, empresarios, gente que ha inspirado la vida. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? ¿Hasta dónde vas a llegar tú? ¿Qué realidad quieres crear? Yo te pregunto, ¿cómo te generas alegría en tu vida? ¿Tienes claro qué te conecta, qué te inspira, qué te genera alegría en tu vida? Y si yo te preguntara, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al juicio? ¿A fracasar? ¿A no lograr aquello que quieres? ¿A ir por más? ¿Cuáles son tus limitantes personales? Ojo, que hemos aprendido ya a partir de la ciencia que lo que pensemos se nos convierte en realidad. Y no sé si sabías, pero hay algunas cifras que me parece interesante compartirlas contigo. Se ha descubierto hasta el momento que los seres humanos tenemos un promedio entre 70 y 100 mil pensamientos por día. Algunos seres humanos más de 150 mil, pero esto nos da más o menos un promedio de 1.4 pensamientos por segundo. Y la ciencia, neurociencia, también nos ha mostrado y nos identifica y nos dice que cerca del 98% de lo que pensamos no existe, no es real. Son fantasías, ilusiones y creaciones mentales que no nos damos cuenta que nos están llegando cada día. Pero hay un dato adicional que quisiera contarte, muy, pero muy poderoso. Estas mismas investigaciones nos hablan de que cerca del 2% de lo que pensamos podría ser la realidad. El 2%. ¿Qué significa esto? Que el 98% de lo que pensamos no existe, no es real. Son películas mentales, creaciones mentales, ilusiones mentales. Pregunta: ¿qué películas, qué ilusiones, qué cuentos, qué historias te estás creando con tus películas mentales? ¿Piensas que esas películas mentales son de poder? ¿O te quitan poder? ¿Son de miedo? ¿O son de potencia? ¿Cómo son tus películas mentales? ¿Cómo son esas conversaciones mentales que tenemos? Si las investigaciones nos hablan de que debemos hacer foco en ese 2%, ¿cómo te harías cargo entonces de poner atención en ese 2% y darte cuenta que buena parte de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con esas emociones, con esas creaciones mentales que hacemos, que nos crean emociones, sentimientos y estados de ánimo que no son la verdad? Y si te fijas, tu tristeza, tu melancolía, tu alegría, normalmente están conectados con emociones, con sentimientos y con experiencias previas que has tenido, que la realidad te conecta con ellas. Entonces, te quiero invitar a que pienses, ¿cuál es tu película mental? ¿Cuáles son los cuentos, las historias que te estás contando cada día, cada momento? ¿Son posibilitadoras o imposibilitadoras? Porque vamos a hablar de crear realidad con poder.
cómo estás creando tu realidad. Y el pensamiento es uno de los factores más importantes. Mira, de la perspectiva en la que he aprendido, he trabajado, en todo eso que he estudiado, he entendido que a la fecha los seres humanos tenemos 5 dominios fundamentales poderosos. Son como 5 columnas en las cuales nos soportamos los seres humanos. El dominio espiritual, social, corporal, emocional, mental. Si le ponemos atención a esos 5 dominios, nuestra vida va a estar en balance, en equilibrio, y vamos a pasar buenos si lo queremos poner en esos términos. Te pregunto, ¿cómo está tu dominio mental? ¿Cuánto tiempo descansas? ¿En qué piensas? ¿Dedicas tiempo a la reflexión, a crecer intelectualmente? ¿Cómo está tu dominio emocional? ¿Qué emociones estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo en tu vida? ¿Rabia, tristeza, enojo, alegría? ¿Cuál emoción estás sintiendo? Y en tu parte corporal, ¿cómo te estás haciendo cargo de tu cuerpo? ¿Cómo duermes? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Te ejercitas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? La limpieza del cuerpo. ¿Cuáles son tus hábitos? Y en la parte social, ¿cómo están tus relaciones con los demás? ¿Tienes relaciones de poder? Relaciones de poder son aquellas relaciones que le aportan a tu vida, que te potencian, que te ayudan a subir, a crecer, a que te pasen cosas extraordinarias. ¿Cómo podrías crear más relaciones cada día? Y en tu parte espiritual, ¿cómo estás en la reflexión personal, en el silencio? Si crees en Dios, ¿cómo te conectas con ese Dios desde cualquiera que sea tu versión de Él? ¿Cómo te escuchas? Estos 5 dominios fundamentales son poderosos. Si quieres crear realidad con poder, te quiero invitar a que indagues cómo están esos 5 dominios fundamentales, que realmente va a generarte mucho poder personal. Y quiero hacer énfasis en el tema mental en este primer podcast, porque el tema mental nos va indicando en buena parte el camino que estamos creando. Pero hay una pregunta de poder que te hice desde el principio: es ¿tú quién quieres ser? Si tú tienes claro quién quieres ser, vas a poder quizá orientar tu pensamiento, tus acciones, tu cuerpo, tu parte espiritual, tus relaciones, tus emociones, todo lo que eres. Pero si no te has detenido a pensar quién quieres ser, lo más probable es que nos perdamos en el camino. En parte de los procesos que acompaño a cientos y miles de personas en diferentes escenarios, países, a que les pasen cosas extraordinarias, nos hacemos esta pregunta: ¿yo quién quiero ser? Para poder encontrar un camino de coherencia. En la medida en que yo sea coherente, voy a vivir en paz y tranquilo, y entonces voy a poder abandonar fácilmente esos escenarios que no me son cómodos: pareja, relaciones, trabajo, compromisos, lo que tú quieras pensar. Parte de lo que he hecho es que también me he formado en mindfulness con diferentes líneas, entre ellas la de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, basada en reducción del estrés, y otras escuelas a nivel internacional. Y parte de lo que se ha identificado en estos estudios es que tu forma de pensar, cuando aparece tu pensamiento, lo sigue una emoción normalmente, y esa emoción después se convierte en una sensación corporal. Ojo, primero aparece un pensamiento en inconsciente. Lo primero que hay que aprender es entonces identificar qué pensamientos me están llegando, porque después viene la emoción, casi como un acto automático, rapidísimo, y luego aparece la sensación. Piensa, por ejemplo, en aquello que te da enojo. Entonces aparece un pensamiento: a mí me enoja, por ejemplo, la injusticia. Y cuando veo una injusticia, normalmente me da rabia, me tensiono, aparece de inmediato la expresión corporal: tensión, sudor, molestia. Pero todo nació en un pensamiento.
quiero que indagues sobre esto. Porque es que los pensamientos crean ideas, por supuesto, y estas ideas nos generan una postura corporal y unas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la NASA hizo una investigación hace más de 10 años en la cual nos dijo cuáles son los comportamientos cotidianos que nos generan nuestra forma de pensar, cuál es la reacción bioquímica en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa biológicamente en nuestro cuerpo cuando pensamos? Y nos contaron que existen muchas reacciones biológicas con nuestra forma de pensar. Pero hay una cosa que me parece interesante que quiero compartirles el día de hoy. Los seres humanos, con nuestra forma de pensar, producimos o endorfinas o cortisol. Las endorfinas de alguna manera son ese neurotransmisor que nos genera bienestar en nuestro cuerpo. Y el cortisol en exceso nos provoca estrés. Y hay comportamientos cotidianos, según esta investigación de la NASA, que nos dicen cuáles son los comportamientos que nos generan más endorfinas, bienestar, o cuáles nos generan más estrés con la hiperproducción de cortisol. El cortisol no es del todo malo, pero en superproducción puede generarnos mucho estrés. Algunas de ellas son, según esta investigación, nos dice que lo que más genera cortisol es el desbalance nutricional, fumar directo o indirectamente, el exceso de alcohol, en la parte social las peleas y discusiones, la mentira, reconocimientos negativos. En la parte psíquica, los pensamientos positivos, reprimir o imponer emociones, por ejemplo. Y en la parte espiritual, la dependencia de alguien o de algo. Y también nos dice esta investigación cuáles son los comportamientos cotidianos que más nos generan endorfinas, bienestar en nuestro cuerpo. El deporte, la buena alimentación, la buena respiración, la red familiar y las buenas amistades, la risa y la sonrisa, usar la creatividad. En la parte espiritual, la oración, la meditación, la conexión con la naturaleza, bailar, cantar, sonreír. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué estás pensando? Porque eso que piensas te genera una reacción biológica en tu cuerpo. ¿Qué quisieras que te pasa? Eso es crear realidad con poder. Empezarnos a ser conscientes de las sensaciones, de los pensamientos, de la forma de hablar, de la experiencia que estamos teniendo al vivir. ¿Te escuchas? ¿Tienes momentos personales? Yo quisiera recomendarte algunas acciones que me parecen importantes. Número 1, quiero que te preguntes, ¿quién quieres ser en tu vida? Número 2, ¿qué quieres lograr en tu vida? Y un ejercicio maravilloso. 5 a 10 minutos diarios de silencio. Indagando. ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué sensaciones percibes en tu cuerpo? ¿Qué ideas identificas en tu cabeza? Viviendo como estás viviendo. Me encanta estar en conexión contigo. Soy Jordi Duque. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Instagram, @jordi.duque. Se escribe Jordi con J. .duque. Para que me sigas y sigamos en conexión y podamos conectarnos de una manera extraordinaria. Quiero escucharte, escríbeme, estoy aquí, para que juntos pasemos al siguiente nivel. Espero conectarme contigo en nuestros próximos podcasts.